Che, qué copado tenerte de nuevo por acá. Para esta inversión profunda vamos a meternos en un tema que, a simple vista, parece recontra rebuscado. Ale, contame. ¿Hay alguna conexión entre las ideas de Antonio Gramsci, un pensador marxista italiano, y el peronismo? Claro, ¿no? Sí, a primera vista, parece una mezcla medio extraña. Ok. Pero pensarlo así, capaz que nos ayuda a entender cómo ideas complejas de la filosofía y la política pueden aparecer en movimientos sociales de lugares totalmente distintos. Tal cual. Para esta inversión nos basamos en un par de papers académicos que analizan la filosofía de Gramsci, Ajá, especialmente lo que llamaba la filosofía de las masas. interesante. Lo curioso es que en ningún lado mencionan directamente al peronismo o a John William Cook, que fue una figura clave en el movimiento. Eso, en vez de desanimarnos, lo hace más interesante todavía. Ah, Decís. sí, es como si tuviéramos las piezas de un rompecabezas. Mm. Por un lado, las ideas de Gramsci, por otro, la imagen del peronismo. Pero nos saltan algunas conexiones, ¿no? Podremos encontrarlas. Ese es el desafío. Y para empezar, me topé con una idea de Gramsci que me dejó pensando. Él habla de dos tipos de filosofía. La filosofía de los filósofos, que es la que se cocina en la academia, y la filosofía de las masas, que se basa en las creencias y el sentido común de la gente común. ¿Te suena algo esto? Claro, y para Gramsci esta diferencia no significa que una sea mejor que la otra. No. De hecho, él dice que la filosofía de las masas, aunque a veces sea desorganizada y contradictoria, es fundamental. Es la base para desarrollar un pensamiento crítico y por lo tanto la posibilidad de un cambio social. Y ahí es donde empieza a resonar con el peronismo. Si pensamos en la conexión tan fuerte que tenía el movimiento con el pueblo, con sus necesidades, con lo que quería, ¿no te parece que el peronismo de alguna manera se nutrió de esa filosofía de las masas, de ese sentido común que reflejaba lo que la gente vivía? Es una pregunta buenísima. Nos hace pensar si Perón, al armar el movimiento, estaba conectando con una visión del mundo, una forma de entender las cosas que ya existía en el pueblo argentino. Una visión que capaz no estaba escrita en ningún libro, pero que tenía mucha fuerza. Y hablando de fuerza, no podemos olvidarnos de otro concepto clave de Gramsci, la hegemonía. Dale. Básicamente, la hegemonía es como los grupos que tienen el poder difunden sus ideas y valores para mantenerse arriba. Y esto no lo hacen solo a los bifes, sino también, y quizás principalmente, a través de la cultura, la educación, lo que la gente cree. Exactamente. Gramsci no habla de un lavado de cerebro total, sino de una pelea constante, una guerra de posiciones donde las ideas son las armas. Esta batalla por la hegemonía se da en la vida cotidiana, en el arte, en los medios de comunicación, en todos lados. Y el peronismo la tenía reclara en esto, sus símbolos, sus frases, el arte peronista. Todo eso creaba una identidad, una historia que le hablaba al pueblo. ¿No te parece que el peronismo logró armar una hegemonía cultural, al menos por un tiempo? Sin dudas, es algo para analizar. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué cosas del peronismo lograron meterse en la cultura popular? ¿Cómo se construyó esa historia que atrapó a tantos argentinos? Y acá entra otro concepto de Gramsci que me parece clave para entender el peronismo: los intelectuales orgánicos. Son esos pensadores y líderes que salen de un grupo social, que están conectados con sus necesidades y se convierten en su voz. No son intelectuales de café, sino que están en el medio del pueblo, ¿entiendes? Totalmente. Y esa conexión con la gente es fundamental. Los intelectuales orgánicos, según Gramsci, pueden expresar los sentimientos, las ganas, las broncas de un grupo social y convertirlos en un discurso, en un proyecto político. Entonces, la pregunta es, ¿podemos decir que John William Cook era un intelectual orgánico dentro del peronismo y el propio Perón? ¿Hasta qué punto su liderazgo se basaba en esa conexión con el pueblo? Son preguntas que nos llevan a investigar más la vida de esos personajes, sus discursos, sus acciones, a buscar las huellas de esa conexión con las masas que para Gramsci era tan importante. Y hablando de acción, es obvio que tanto Gramsci como el peronismo querían un cambio social, pero la forma de llegar a ese cambio era distinta. Gramsci le daba mucha bola a la concientización, a la unión de la teoría y la práctica. El peronismo, en cambio, se enfocaba en movilizar a las masas y que el Estado metiera mano directamente. Dos enfoques que a simple vista parecen opuestos, ¿no? Sí, Pero, ¿y si en realidad se complementan? ¿Será que el cambio social que buscaba el peronismo también necesitaba que la gente cambiara su forma de pensar? Se puede decir que la práctica de Gramsci y la movilización peronista eran dos caras de la misma moneda. Esa pregunta nos deja pensando en lo complejo que son los cambios sociales y nos invita a analizar más a fondo tanto los éxitos como los fracasos de cada enfoque. Y a recordar que, para Gramsci, la filosofía de las masas, ese sentido común, era solo el comienzo. Había que desafiarlo, desarrollarlo, para llegar a una conciencia crítica más profunda. Y eso nos lleva a una última reflexión por ahora. Dale. ¿Hasta qué punto el peronismo logró ir más allá de apelar al sentido común?
Logró que sus seguidores desarrollaran una conciencia crítica, o se quedó en la superficie, reforzando las estructuras de poder que ya existían. Qué pregunta. Pero creo que para responderla vamos a tener que seguir escarbando un poco más en la historia del peronismo. Tienes razón. Bueno, quedémonos con esa intriga por ahora. Pero antes de seguir, me gustaría que me cuentes. ¿Qué cosa? ¿Vos te acordás de algún momento en tu vida donde sentiste que estabas en contacto con esa filosofía de las masas que describe Gramsci? Digo, alguna situación donde te diste cuenta de la fuerza del sentido común de la gente. Déjame pensar, claro. Me acuerdo una vez cuando era pibe, que en mi barrio se organizó una protesta por el cierre de la fábrica donde laburaba mi viejo. No era algo planeado por un partido político ni nada de eso, era la gente del barrio, los vecinos que se juntaron porque sabían que si la fábrica cerraba se iban a quedar sin laburo un montón de familias. Ahí me di cuenta de la fuerza que tiene el sentido común. La bronca compartida, la necesidad de hacer algo juntos para defender lo que es justo. Es verdad, a veces las cosas más importantes surgen así de la gente misma, sin necesidad de grandes teorías. Pero volviendo a la pregunta que dejábamos abierta antes, la de si el peronismo logró ir más allá del sentido común para impulsar una conciencia crítica. Sí. ¿Qué podríamos analizar para responderla? ¿Dónde buscar esas pistas? Mira, podríamos analizar los discursos de Perón, por ejemplo, sobre todo los que les dirigía a los trabajadores. Claro. ¿Hasta qué punto solo les daba la razón en sus reclamos? ¿O intentaba ir más allá, hacerlos pensar en las causas de la desigualdad del conflicto social? Buena idea. Y también podríamos fijarnos en las políticas educativas del peronismo. Dale. ¿El objetivo era solo enseñar a leer y escribir? ¿O se buscaba formar personas críticas capaces de participar en la política de manera más consciente? Exacto. Y no nos olvidemos de la propaganda de los medios de comunicación, cómo se construía la figura del líder. ¿Se lo mostraba como alguien perfecto o se reconocían sus errores? ¿Se buscaba una obediencia ciega o se invitaba al debate, a la crítica? Es un análisis complejo, sin duda. Hay que ir más allá de las frases hechas, de las etiquetas fáciles. Porque el peronismo, como todo movimiento histórico importante, no se puede reducir a una sola idea, a una única interpretación. Tenés razón, y esa complejidad, esa riqueza es lo que lo hace tan interesante para los que estudiamos estos temas, porque al final lo que buscamos no son respuestas definitivas, sino abrir nuevas preguntas, ampliar nuestra comprensión. Y capaz en ese proceso de búsqueda nos encontramos con que las ideas de Gramsci, con su profundidad, con su capacidad de iluminar las relaciones entre la cultura, el poder y el cambio social, nos pueden ayudar a entender mejor no solo al peronismo, sino también nuestra propia realidad. Totalmente, porque en definitiva las preguntas que él se hacía sobre la hegemonía, sobre la lucha por las ideas, sobre la necesidad de una conciencia crítica siguen vigentes en el mundo de hoy, un mundo donde las guerras de posiciones se libran en muchos frentes y donde la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar lo establecido, se vuelve cada vez más importante. Es cierto, y si nos ponemos a pensar, ¿no te parece que hoy en día estamos rodeados de ejemplos de hegemonía? Digo, de cómo los grupos de poder usan la cultura y la comunicación para imponer sus ideas. Obvio. Pensar en la publicidad, en cómo nos venden productos que no necesitamos, en cómo nos crean necesidades nuevas todo el tiempo, o en cómo los medios de comunicación nos presentan la información, a veces de manera sesgada, para que veamos el mundo desde un solo punto de vista. Es verdad, y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Nos tragamos el discurso sin cuestionarlo, como si fuera la única verdad posible. Claro, por eso es tan importante desarrollar una mirada crítica, aprender a leer entre líneas, a no creer todo lo que nos dicen. Y para eso las ideas de Gramsci nos pueden servir como herramientas, como una lupa para mirar la realidad con más profundidad. Totalmente bueno. Y hablando de Gramsci, recién mencionábamos la importancia de la educación para desarrollar una conciencia crítica. ¿Te acordás de algún profesor o profesora que te haya marcado en ese sentido? Alguien que te haya hecho pensar de otra manera, que te haya desafiado a cuestionar las cosas. Uy, sí me acuerdo de una profesora de historia del secundario. La profe Silvia era una genia total, no se quedaba solo con lo que decía el libro, nos hacía debatir, nos hacía buscar otras fuentes, nos enseñaba a pensar por nosotros mismos. Gracias a ella empecé a cuestionar un montón de cosas que antes daba por sentadas. Que bueno, eso a veces una sola persona te puede abrir la cabeza y cambiarte la forma de ver el mundo. Y hablando de cambiar el mundo, volviendo al peronismo, que es que logró generar sus propios intelectuales orgánicos. Más allá de Cook o del propio Perón, hubo otros pensadores o líderes que ayudaron a construir esa visión del mundo peronista. Sí, sin dudas figuras como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini o Tisomero Mansi, por nombrar algunos, eran intelectuales que desde distintos lugares aportaron a la construcción de un discurso peronista. Un discurso que, aunque se inspiró en varias fuentes, logró crear una identidad propia, una forma particular de entender la realidad argentina. Y esa identidad, esa visión del mundo, cómo se veía en la práctica política del peronismo, cómo se traducía en canciones concretas. Bueno, si miramos las políticas sociales del peronismo,
la nacionalización de empresas, la creación de sindicatos fuertes, la expansión de la educación pública, podemos ver que no solo se buscaba mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino también construir una sociedad más justa, más igualitaria. O sea que el peronismo no se limitaba a dar beneficios, sino que también buscaba transformar la sociedad desde la base, y eso implicaba, como decía Gramsci, una transformación cultural, una nueva forma de pensar las relaciones entre el Estado, el capital y el trabajo. Exactamente. Y en ese sentido, el peronismo, al menos en sus comienzos, representó un quiebre con el orden establecido, una ruptura con la hegemonía de la oligarquía que había dominado Argentina durante décadas. Y esa ruptura, esa guerra de posiciones, se daba no solo en la política, sino también en la cultura. El peronismo supo usar los medios de comunicación, el arte, el cine, la música para difundir su mensaje, para conectar con el pueblo. Y hablando de conectar con el pueblo, no podemos dejar de lado el rol de Eva Perón, ¿no? Ni hablar, Evita fue una figura clave en esa batalla cultural. Su carisma, su capacidad de conectar con las emociones del pueblo la convirtieron en un ícono, en un símbolo de la lucha por la justicia social, mucho más allá de lo político. Totalmente. Y más allá de su figura, el peronismo le dio mucha importancia a la mujer, a su rol en la sociedad. Fue un movimiento que, si bien no se definía como feminista, promovió la participación política de la mujer, su acceso a derechos que antes no tenía. Claro, el voto femenino, por ejemplo, fue una conquista fundamental del peronismo, y aunque el movimiento tenía una visión tradicional de la familia, no podemos negar que Evita desafió los roles de género tradicionales, al menos en el ámbito público. Es cierto, y volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, la de si el peronismo logró ir más allá del sentido común para impulsar una conciencia crítica, ¿qué pensás? ¿Lo logró o no? Es una pregunta difícil, no hay una respuesta simple. Por un lado, el peronismo apelaba a la filosofía de las masas, al sentido común del pueblo, pero por otro lado también promovía la educación, la cultura, la participación política, cosas que podrían ayudar a desarrollar una conciencia crítica. O sea que había una tensión, ¿no? Sí. Entre apelar al sentido común y buscar una conciencia más crítica. Exacto, y esa tensión se puede ver a lo largo de la historia del peronismo. Hubo momentos en que se apoyó más en la movilización popular, en la emoción, en la figura del líder, y otros momentos en que se intentó profundizar la formación política de la gente, promover una participación más crítica. Y esa tensión, esa búsqueda de equilibrio entre movilización y conciencia, quizás sea una de las claves para entender la complejidad del peronismo. Un movimiento que, como decía Gramsci Sojar, supo conectar con la filosofía de las masas, con el sentir del pueblo, pero que al mismo tiempo quería transformarlo y llevarlo hacia una conciencia más crítica. Totalmente. Y esa aspiración, esa búsqueda de transformación es la que, a pesar de sus contradicciones, le da al peronismo una vigencia, una actualidad que sigue interpelando a la sociedad argentina, porque al final las preguntas que nos planteaba Gramsci sobre la relación entre la cultura, el poder y la transformación social siguen siendo válidas. Preguntas que nos hacen reflexionar sobre cómo se construyen los movimientos populares, cómo se generan los cambios sociales, cómo lucha por la hegemonía, y en ese sentido el peronismo, con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores, sigue siendo un laboratorio de ideas, un campo de batalla en esa guerra de posiciones que Gramsci describía también. Un laboratorio, sin duda, es un laboratorio que nos invita a seguir explorando, a ir más allá de las interpretaciones fáciles, a buscar las conexiones, las contradicciones, las tensiones que lo hicieron y lo hacen tan fascinante. Tal cual, buenas noches. Yo creo que... Creo que con eso ya le dimos una buena vuelta al tema, ¿no? Ojalá que esta inmersión en las ideas de Gramsci y su posible conexión con el peronismo les haya servido para pensar un poco, para ver las cosas desde otro ángulo. Sí, ojalá que les haya picado el bichito de la curiosidad, que se han quedado con ganas de seguir investigando, de seguir debatiendo. Totalmente. Y si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de la facu, con quien quieran. Y si quieren seguir profundizando en esos temas, ya saben dónde encontrarnos. Así es, bueno, nos vemos en la próxima inmersión entonces. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.